Imagina estar a 30 metros bajo el mar, en total oscuridad, rodeado de cadáveres, y tu burbuja de aire se acaba. Esta es la historia de Harrison O'Kene y de cómo sobrevivió 60 horas en un barco hundido. El 26 de mayo de 2013 a las 5 de la mañana de un frío y lluvioso domingo, el remolcador Jackson 4 se balanceaba en las olas frente a la costa de Nigeria, cumpliendo su importante misión. Debía asegurar un enorme petrolero lleno hasta el tope con crudo recién extraído de la cercana plataforma petrolera Chevron. El gigantesco tanquero era movido violentamente por poderosas olas oceánicas, golpeado por una tormenta aplastante y una implacable lluvia que parecía no tener fin. El remolcador había sido llamado para amarrar un cable al tanquero y evitar que se volcara, derramando miles de galones de petróleo en el océano. Eran labores del día a día para la tripulación de 11 hombres del remolcador, y en particular para Harrison O'Kene, un cocinero de barco de origen nigeriano de 29 años. Él ya había estado en muchas salidas similares y se había convertido en rutina. Cuando despertó, sus pensamientos no estaban en la tormenta, sino en la carne picada que debía preparar para el desayuno. Semidormido como cualquiera a las 5 de la mañana de un domingo y vestido únicamente con calzoncillos y una camiseta de tirantes, se dirigió al baño para lavarse y cepillarse los dientes, pero apenas un minuto después salió disparado ruidosamente del baño y se estrelló contra la pared. Una enorme ola que azotó al remolcador partió su casco y volcó la embarcación. El barco se hundía. En pánico, O'Kene salió corriendo al pasillo e instintivamente corrió hacia la escotilla de emergencia. Ahí se encontró con 3 de sus compañeros que se apresuraban a cerrar las puertas estancas. Así lo recordó él. Cuando salí disparado del baño, estaba oscuro como la noche. Siguiendo las marcas de emergencia, corrí hacia la escotilla de emergencia. Vi a 3 chicos delante de mí y de repente el agua irrumpió con toda su fuerza. Vi como el primero, el segundo y el tercero fueron simplemente arrastrados. Supe que estaban muertos. La corriente de agua arrojó a O'Kene a otro baño, cerca de la cabina del capitán. Pensó que le quedaban pocos minutos de vida, ya que el barco se llenaba rápidamente de agua y se volteó boca abajo. Al cabo de un tiempo, O'Kene sintió un impacto. El barco había golpeado el fondo del océano. El cocinero estaba sumergido en agua fría que le llegaba hasta el pecho, en completa oscuridad. Sin embargo, para su sorpresa, descubrió que no se había ahogado y además, el agua había dejado de subir. Se encontró en una bolsa de aire. Así lo describió él. Estaba ahí, en el agua, en completa oscuridad, y pensé que había llegado mi fin. Todo el tiempo pensé que el agua llenaría la habitación, pero no sucedió. Harrison O'Kene, vestido solo con calzoncillos y una camiseta de tirantes, palpó en la oscuridad hasta encontrar la puerta de la cabina del capitán. Temblando de miedo y pensando que más agua entraría en cualquier momento, giró la manilla, pero no pasó nada. En esa cabina también había una bolsa de aire. A pesar de haber sobrevivido, estaba sumergido en agua muy fría que le llegaba hasta el pecho. Afuera la temperatura era de unos 27 grados y hacía bastante calor, pero O'Kene ahora estaba a 30 metros de profundidad, donde el agua era realmente helada. Sabía perfectamente que no podía resistir mucho tiempo así y moriría de hipotermia. Entonces O'Kene notó tablones de madera sobre su cabeza, que antes eran el suelo del barco. Con esfuerzo logró arrancar varios. Con ellos construyó una especie de balsa para aislarse del agua helada. En ese momento no tenía idea de que pasaría 3 días enteros atrapado en el fondo del océano, dentro del barco hundido. Así lo recordó. Tenía mucha hambre, pero más que nada en el mundo tenía sed. El agua salada me arrancaba la piel de la lengua cuando intentaba saciar mi sed. Alrededor había una oscuridad total, no veía nada y sufría de frío. Parecía que el agua me quitaba todas mis fuerzas. No veía, pero podía sentir que los cuerpos muertos de mi tripulación estaban cerca. Sentía su olor. Los peces llegaban y comenzaban a comerse los cuerpos. Escuchaba ese sonido. Fue simplemente horrible. Así, Harrison O'Kene pasaría casi 3 días completos, exactamente 62 horas desde el hundimiento del barco. La embarcación había descendido 30 metros y alcanzado el fondo del océano Atlántico. Seguía vivo, pero el tiempo estaba en su contra. El oxígeno en la bolsa de aire era muy escaso. En aquella burbuja diminuta, cada respiración gastaba oxígeno y acumulaba dióxido de carbono, CO2.
CO2, un gas tóxico que todos exhalamos. El doctor Erik Exdal calculó que en un espacio tan reducido una persona tiene alrededor de 56 horas antes de que comience la intoxicación por dióxido de carbono. El doctor Exdal explicó: si estás atrapado en una trampa así, el nivel de dióxido de carbono en tu cuerpo alcanzará un nivel tóxico antes de que se agote el oxígeno. Antes de seguir con la explicación, quiero decir que ppm significa partes por millón. Básicamente, imagínate 1.000.000 de partículas de oxígeno y dentro de esas partículas de oxígeno, imagínate partículas de CO2. Pues a 50.000 partes por millón ppm de CO2 notarás signos de intoxicación, mareos, risas y desorientación. Pero a 70.000 partículas por millón perderás el conocimiento en minutos. Erik Exdal calculó que O'Kane comenzó a experimentar los primeros síntomas de intoxicación por CO2 aproximadamente a las 56 horas, añadiendo: eso no necesariamente lo habría envenenado hasta la muerte. Le habría tomado unas 79 horas perder el conocimiento y morir por el dióxido de carbono. Mientras tanto, los servicios de rescate nigerianos habían recibido la señal de socorro, pero debido a la velocidad con la que se hundió el barco y al furioso temporal, organizar una operación de rescate oportuna era casi imposible. Incluso al día siguiente, cuando el clima había mejorado, llegar al barco era muy difícil y hacía la profundidad de un edificio de 10 pisos y además estaba boca abajo. Se necesitaban buzos experimentados. Finalmente, casi 50 horas después, un equipo de buzos enviado por Chevron y los dueños del barco iniciaron la búsqueda de los marineros, que para entonces ya se daban por muertos. Uno de los buzos, al alcanzar el barco hundido, decidió golpear el casco y quedó impactado cuando escuchó golpes de respuesta. Así lo recordó Harrison O'Kane. Ya llevaba varios días en completa oscuridad cuando de repente escuché el sonido de un martillo golpeando el barco. Nadé y encontré una pieza de metal y comencé a golpear en respuesta. El buzo debió escuchar el sonido y se apresuró a ayudar. En ese momento, el cocinero llevaba más de 60 horas bajo el agua. Los buzos penetraron en el barco y O'Kane vio la luz de una linterna frontal. La primera luz en varios días. Así lo recordó. Estaba realmente feliz. Entré al agua y lo abracé. Agité los brazos como un loco. Obviamente, los rescatistas estaban en un estado de shock. Pensaron que habían encontrado un fantasma. O'Kane creyó que parte de la tripulación había logrado salvarse, pero 9 personas fueron encontradas muertas y una desaparecida. Él fue el único que abandonó el fatídico barco. Parecía que todo había terminado. Sacar a O'Kane a la superficie significaba salvación, pero la realidad era más compleja. Tras 60 horas a 30 metros de profundidad, su sangre estaba saturada de nitrógeno. Esto conllevaba 2 peligros inminentes: la necrosis por nitrógeno, que a más de 25 metros puede causar pérdida de conocimiento, y sobre todo, la enfermedad descompresiva. Si lo subían directamente, el cambio brusco de presión formaría burbujas mortales en su torrente sanguíneo y esto lo mataría al instante. El equipo de rescate equipó a O'Kane con todo lo necesario, tanques de oxígeno y una máscara. Para devolver a O'Kane y a sus rescatistas al nivel de presión normal, el grupo tuvo que entrar en una llamada cámara de buceo, una cápsula con la misma presión que el fondo del océano. Esto permitió al grupo trasladarse a la superficie manteniendo la presión del lugar de origen. Desde la campana de buceo, O'Kane y el equipo de rescate pasaron por un túnel a una cámara de descompresión. Esta cámara permite a las personas adaptarse gradualmente al nivel de presión normal. El Dr. Exdal dijo que O'Kane tuvo mucha suerte de sobrevivir a tal prueba, comentando: no sé lo que fue, pero se parece mucho a la providencia divina. O'Kane pasó otras 60 horas en la cámara hiperbárica, donde la presión de su cuerpo volvió a la normalidad, pudiendo luego regresar con su familia. Dijo: cuando estoy en casa, a veces siento que la cama en la que duermo se está hundiendo. Siento que todavía estoy de pie en el agua. Entonces me levanto de un salto y grito: no sé qué impidió que el agua inundara esta habitación. Clamé a Dios y Él lo hizo por mí. Fue un verdadero milagro. 10 años después de los hechos, O'Kane decidió enfrentar su miedo y decidió acudir a una escuela de buceo para seguir el ejemplo de sus rescatistas. Tan estrecha fue su relación con estos que todos acudieron a su graduación. Durante su rescate, comprendió que tenía talento para el buceo profundo y ahora trabaja como buzo en trabajos de reparación. Esa es la increíble historia de supervivencia que parecía simplemente imposible. ¿Qué opinas de ella? Escríbelo en los comentarios, sería muy interesante leerlo.